recordar a nuestros amigos, a nuestro amigo señor Vidal, que los países latinoamericanos sí han tenido experiencia con los negociadores de Europa en Bruselas. Y por algunos años ya hemos tratado de abrir el mercado europeo, particularmente para los productos agrícolas de Latinoamérica. Y diría yo que hay un grupo pequeño y selecto de gente, pero es un grupo muy competente que sí ha tenido experiencia en negociaciones. Otra cosa que quiero decirles es que aparte de los representantes de gobierno, sí se requiere gente del sector privado, del comercio privado, porque ahora tenemos gente de algunos sectores. Por ejemplo, el tema de los exportadores, el grupo de los exportadores de grano de soya, tienen un representante en Bruselas, y anteriormente hemos tenido algunos representantes de la industria textil, pero es necesario que haya más representantes para que y tenemos que aprender de la experiencia de Estados Unidos, porque el sector privado de Estados Unidos siempre ha estado presente en las negociaciones. Nuestra próxima pregunta nos llega de la Conferencia de Ginebra, Suiza, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Adelante, Ginebra. Mi pregunta se relaciona con la pregunta del colega mexicano, y esto tiene que ver con el equilibrio entre las dos partes que están negociando. Ahora, las grandes economías de mercado no solamente tienen negociadores experimentados, diplomáticos comerciales, sino que también tienen oficinas de secretaría que les dan que los respaldan con la experiencia, con los datos y con la experiencia que ya tienen en la negociación. Por ejemplo, en los países africanos, en cambio, sí hay falta de todo esto. Cuando uno negocia con la otra parte, si el campo de juego no está al mismo nivel, no necesariamente resulta en una protección de sus propios intereses. Y para mantener el interés de ambas partes, el campo debe ser lo más igual en ambos casos, deben estar en igualdad de condiciones. Ahora, el mundo entero se está beneficiando actualmente de las nuevas políticas, donde las otras partes que negocian no tienen en cambio las destrezas y la eficiencia para negociar, y en cambio los demás sí lo tienen. Este es el desequilibrio que tenemos, que en un caso tienen la experiencia y en otro no. Creo que este es el reto que tenemos que enfrentar todos nosotros como comunidad global, mundial. Hemos tenido conversaciones con el señor Recupero sobre esto para buscar cómo un TAD puede ser útil en este caso. Nosotros sabemos que la Organización Mundial del Comercio ha establecido un centro internacional de capacitación que está dando capacitación a muchos países, donde hay programas de ayuda a los países, y yo creo que usted tiene toda razón. Para poder tener una igualdad de condiciones entre las partes, ambas partes tienen que estar bien capacitadas y representadas igual al mismo nivel, y creo que es un reto para todos de que esto se convierta en una realidad. Estoy plenamente de acuerdo con la opinión de mi amigo Geza, y creo yo que sí necesitamos entre todos hacer este esfuerzo para poder edificar la capacidad local en los países en desarrollo, para poder formular sus propias posiciones de negociación a partir de sus propias realidades. A veces ellos tienen buenas economías, pero no tienen las instituciones
para aprovechar al máximo sus recursos humanos. Y yo sí tengo la intención de hacer lo más que se pueda en este campo, dedicar más recursos al desarrollo de los recursos humanos, a la capacitación y a la educación. Quiero agregar algo más. Creo que Rubén se acaba de mencionarlo. Quiero enfatizar que también es necesario reformar algunas de las universidades, las instituciones educativas, los planteles, porque muchas veces lo que dan es una instrucción teórica, pero es necesario aplicar todo esto a la situación real en el mundo. Como usted lo ha dicho, Rubens, la realidad en algunos países, cómo se reinterpretan los intereses de nuestros países y cómo se aplican las reglas en el contexto de la realidad que enfrentamos. Eso requiere un nuevo tipo de instrucción en los planteles. Nosotros estamos tratando de hacerlo en el Monterrey Institute, que tal vez ustedes lo hayan apreciado en las simulaciones, en los simulacros. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil, Ecuador. Adelante, la perla del Pacífico. ¿Cuál es la pregunta? Adelante. La pregunta, por favor. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo contrarrestar los negociadores de los países débiles o subdesarrollados la presión que ejercen los negociadores oficiales de países desarrollados para imponer acuerdos comerciales que solo favorecen a estos últimos? Señor Recupero. Creo yo que la mejor forma de contrarrestar esta presión es establecer alianzas y coaliciones, porque incluso en los países más débiles pueden construirse alianzas alrededor de los intereses comunes. Hemos tenido experiencias muy interesantes, como por ejemplo la alianza de los exportadores de productos agrícolas o del sector de los textiles durante la ronda de Uruguay. Así que cuando uno solo no tiene la fuerza, entonces tiene que aliarse con otros países o con el consumidor en los países industrializados. El consumidor es un buen aliado y los importadores de los otros países. Nuestra siguiente pregunta viene de la Universidad del Caribe, Santo Domingo, República Dominicana. Bienvenida a su pregunta. Santo Domingo, adelante. Gracias, buenos días. ¿Cuáles son las mayores dificultades que confrontan los países más débiles y pequeños, como el caso de la República Dominicana, que no cuentan con personal especializado en área de diplomacia comercial para lograr acuerdos o convenios beneficiosos o ventajosos para su país y para los sectores productivos privados del mismo? Creo que recalcando lo que ya se ha dicho, lo que es necesario es precisamente unirse a otros países, compartir los recursos humanos y capacitar a su gente. No hay otra alternativa, hay que educarse. Nuestra siguiente llamada nos llega de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante. Muy buenos días. Precisamente en vías de este asunto de la educación y la capacitación que nosotros, los países latinoamericanos, necesitamos, la pregunta para el señor Recupero, si de repente las Naciones Unidas nos pudieran patrocinar un proyecto donde pudiéramos tener capacitación acá en Panamá de repente, y vinieran todos los países de Centroamérica y Suramérica y nos patrocinaran estos programas de posgrado del Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey. Esto es exactamente lo que pensamos hacer. He venido acá y con la ayuda de GESA y con el doctor Cárdenas, el director del ITC, queremos unir esfuerzos precisamente. Ya tenemos nuestra organización
y tenemos un programa que se llama Capacitación para el Comercio, que es precisamente para el comercio exterior, para capacitar personas para esto. Y queremos hacer exactamente lo que usted está diciendo, organizar talleres, seminarios, y lo podríamos hacer en Panamá, por supuesto, gracias por la invitación, para los países de la región centroamericana, y podríamos también, y que quiero agregar, porque las preguntas se relacionan a este problema, el motivo por el cual hay tan pocos cursos o muy pocos negociadores capacitados formalmente es porque recién ahora es que la gente despierta a la necesidad de la negociación comercial. En el pasado no había esta conciencia, así que este es un nuevo reto, es una nueva rama, un nuevo reto, y tenemos que desarrollar una nueva respuesta. Nuestra próxima pregunta nos llega del Instituto Politécnico Nacional de México, de Educación Continua, Distrito Federal. México, adelante. Bueno, sí. Adelante. Habla Ignacio Peón, del Instituto Politécnico Nacional. Me parece su planteamiento bueno, pero muy inocente. Ciertamente, en una negociación es importante conocer aspectos técnicos, culturales, del lenguaje, etcétera, pero el aspecto político tiene que ver con relaciones de poder, y eso ha estado ausente en su exposición. Me gustaría que comentara al respecto. Desde luego que hay asimetrías en las relaciones de poder, y eso es algo importante. Si me lo permite, en mi presentación hablaré de esto. Dentro de poco voy a abordar este tema en mi presentación. Como usted entenderá, nos hemos repartido aquí los temas entre Geza y yo para poder tocar los temas de una forma distinta y no repetirnos. Así que lo que dijo Geza ha sido ciertos aspectos y yo tocaré otros aspectos. Pero yo voy a recalcar, mejor dicho, el hecho de que toda negociación, no solamente a nivel en el campo internacional, sino incluso en el sector privado, siempre la negociación es de poder, precisamente, es el juego de poder. En una negociación comercial, lo que caracteriza a una de estas es precisamente el poder del mercado. Lo que cuenta es el interés que tiene su contraparte en su mercado, en el mercado que usted tiene. Así que siempre hay un elemento de poder, a veces de desequilibrio, por supuesto, pero uno tiene que ser realista y tratar de manejar esta diferencia en cuanto a tamaño de mercado de una forma eficaz, eficiente, tratando de hacer concesiones que sean más o menos similares en valor. Esta es el alma, el espíritu de una negociación comercial. Y yo quisiera agregar algo, por supuesto, estoy de acuerdo, pero también hay el poder de las ideas. Hablemos de las ideologías, de las ideas. Hay ciertas reglas comunes, nociones comunes acerca de lo que es justo, de lo que es un campo equilibrado. En un país pequeño que puede tener personas que promueven una causa y que sepan lo que es correcto y pueden establecer un consenso entre los países, esto puede ser muy productivo. Y por supuesto, el hecho de establecer coaliciones y alianzas también es muy importante para un país pequeño. Esta es una estrategia que lo puede llevar muy lejos y le puede dar mucha fuerza. Por ejemplo, Hong Kong no tiene mucho poder, pero es muy eficaz en las negociaciones internacionales. Por ejemplo, yo creo que Rubens puede dar fe de esto. Muchas gracias, señores. Empezaremos ahora con el segundo módulo, en el cual el señor Recupero nos va a dar sus experiencias personales y nos va a explicar un poco acerca de las 3 etapas importantes o más importantes de las negociaciones comerciales. Gracias. Hablando después de mi buen amigo Geza Fekete-Kuti, me facilita el poderles compartir a ustedes lo que yo en la práctica siento que es lo esencial de la diplomacia comercial. Él ha cubierto ya todos los elementos principales que ustedes deben saber sobre diplomacia comercial en general. Y no quiero repetir lo que él dijo, sino más bien concentrarme en mis experiencias personales en este campo.
Si me lo permiten, quisiera explicarles cuál ha sido esta experiencia. Durante muchos años fui negociador comercial en el antiguo GATT, y durante ese periodo me tocó presidir el llamado Grupo Informal de Países en Desarrollo. Yo fui el presidente del Consejo y representante de las partes contratantes del GATT. Todo esto durante las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Así que mis conocimientos sobre negociaciones comerciales son producto de mi experiencia en la práctica. Yo nunca tuve formación académica en el estudio de este tema. Quiero comenzar con lo que ya dijo Geza. Hoy en día las negociaciones comerciales se han convertido en una especie de forma de vida. Continuamente se dan negociaciones por todos lados. Esto no sucedía antes. Si ustedes consideran el GATT de hace 50 años, en este se integraba con 23 países. Y solo de vez en cuando había rondas de negociaciones, es decir, ciclos de negociaciones que tenían fechas de inicio y de terminación, y en los cuales se trataban muchos asuntos diferentes para permitir concesiones cruzadas, y en los intervalos se tenían muchos años para preparar la siguiente ronda. Hoy en día las negociaciones tienden a ser continuas. En la Organización Mundial del Comercio se dan negociaciones sobre servicios financieros. En América Latina pronto iniciaremos los trabajos para tratar el asunto de la zona libre comercial en las Américas. Lo mismo está pasando por todo el mundo, en Asia, en África y demás. Así es que uno no tiene suficiente tiempo para prepararse. Muchas veces, una negociación es seguida inmediatamente por otra. Por ejemplo, hace solo pocas semanas en Ginebra, diversos negociadores estaban enfrascados con asuntos relacionados a los productos de la nueva industria de la información. Ahora han iniciado la negociación de servicios financieros, lo cual es un tema completamente diferente. El problema aquí no es tanto el entender esta nueva realidad, sino prepararnos para cada reto que se nos exige enfrentar. Y quisiera aquí enfatizar en particular las dificultades, mejor dicho, las muchas dificultades que enfrentan los países en desarrollo. Porque, como ustedes saben, cuando los países industrializados llegan a la mesa de negociaciones, ellos se han beneficiado ya de un largo periodo de preparación y usualmente tienen el respaldo de instituciones públicas, de centros de investigación y de diversas organizaciones especializadas. Este no es el caso con los representantes de países en desarrollo. Así es que, para darles una perspectiva completa de lo que en mi opinión es necesario para prepararnos mejor para una negociación, yo quisiera dividir mis comentarios en tres sectores principales, que me gustaría llamarles tres fases principales: la fase de prenegociación, las negociaciones en sí y la fase de postnegociación. Primero, la fase de prenegociación. Es extremadamente importante saber que quizás el 80% del éxito de una negociación depende fuertemente de la calidad de la preparación previa y la calidad de información, de análisis y de investigación que usted tenga a su disposición. Es especialmente importante fijar metas claras y estrategias realistas para alcanzar esas metas. Un ejemplo específico pudiera ser lo que pasó con las negociaciones de la Ronda de Uruguay. La primera idea sobre la realización de esta ronda se comentó alrededor de 1982. Tuvieron que pasar casi 4 años para poder hacer los arreglos de inicio de estas negociaciones, principalmente porque la mayoría de los países no estaban preparados. Mi amigo Geza Afegetekuti fue clave en la preparación de estas negociaciones.
presidiendo el Comité de Comercio de la OCDE, la organización que agrupa a los países industrializados, y estos países pudieron iniciar con un buen conocimiento de muchos de los aspectos más importantes y relevantes, por ejemplo, las negociaciones sobre el comercio de servicios, en donde los países en desarrollo estaban deficientemente preparados en relación con los industrializados. Cuando llegué a Ginebra, al inicio de la Ronda de Uruguay, en 1987, me encontré con que la mayoría de las negociaciones estaban todavía centradas alrededor de problemas que en realidad eran preliminares a la esencia de las negociaciones. Por ejemplo, la definición de lo que es el concepto de servicios, cuáles deben ser los datos estadísticos que deben utilizarse en las negociaciones sobre servicios y cosas de ese tipo. Así es que fue solamente hasta después de casi 2 años dedicados a la discusión de asuntos preliminares que los negociadores pudieron avanzar a la fase de verdaderas negociaciones. El problema con la fase de prenegociación es que muchos países, y más bien yo diría desafortunadamente la mayoría de los países, no tienen organizada la estructura necesaria para prepararse para la diplomacia comercial. Y esto abarca no solo a los gobiernos, sino también al sector privado. Uno de los principales problemas que yo veo es que inclusive en los países en desarrollo grandes, todavía no se da una buena interacción entre los sectores gobierno y empresarial. Muy seguido se dan negociaciones comerciales que son conducidas y concluidas sin la consulta adecuada con el sector privado, con los empresarios y con la gente que realmente sabe lo que está en juego. Y por supuesto que eso lleva frecuentemente a resultados desastrosos. Por esta razón, antes de considerar la necesidad de preparar negociaciones, debemos darle alguna atención a lo que yo llamaría el marco institucional de la fase de renegociación. Esto es, lo adecuado de las instituciones de gobierno, de los ministerios de comercio y sus negociaciones económicas en el extranjero, la coordinación entre instituciones y demás, para poder lograr un consenso y a la vez establecer una buena interacción de trabajo entre gobierno y sector empresarial. Este es, en mi opinión, el elemento absolutamente más esencial, y para poder lograrlo, estoy convencido que es necesario contar con personas especialmente capacitadas en esta disciplina. Personas que antes que nada prueben sus habilidades negociadoras con su propio gobierno y que sepan comunicar a sus contrapartes de gobierno qué es lo que desean lograr en este proceso. Otro elemento que yo considero esencial en este tipo de preparación para negociar es la disponibilidad de buenos datos analíticos de investigación respecto a los asuntos que se van a discutir. Desafortunadamente, en muchos países en desarrollo, aun cuando existen buenas universidades y buenos grupos de investigación, rara vez se cuenta con personas que se especializan en el comercio exterior. Personas que saben no solo de los aspectos económicos de la agricultura nacional, sino también que saben sobre los aspectos económicos del comercio agrícola. Están familiarizados con los subsidios a las exportaciones y que conocen cómo el apoyo nacional a la agricultura afectará la negociación de un acuerdo comercial. Por esta razón, es absolutamente necesario
que todos los países que se estén preparando para enfrentarse a este reto de negociaciones continuas traten de crear o reforzar los apoyos a sus centros educativos y de capacitación. En realidad, muchos países en desarrollo tienen una agenda pesimista y defensiva. Saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren. Por eso tenemos que fomentar entre estos un enfoque positivo a través de una fase de negociación muy bien preparada. Tenemos que facultarnos para que ellos mismos descubran lo que quieren y lo que necesitan. Esto me lleva a la segunda fase del proceso, que es la negociación en sí. Uno de los problemas de las negociaciones en la práctica especialmente los del mundo de las organizaciones del comercio o de tratados regionales, es el hecho que aunque el sector privado que representa la comunidad empresarial debería ser la fuerza motriz detrás de estas negociaciones, en la práctica, los representantes de ese sector no se les permite participar directamente en ellas. Las reglas de negociación oficial especifican que la comunidad empresarial no debe permitírsele participar directamente en las negociaciones, porque éstas solo deben realizarse entre funcionarios de gobierno. Este es un problema que tiene que atenderse promoviendo una comunicación eficiente y eficaz y un proceso de interacción intensa entre los negociadores oficiales y el sector empresarial involucrado. Puesto que las negociaciones de este tipo nunca avanzan suavemente, seguido se dan muchas sorpresas. Hay momentos en que eventos inesperados suceden y se presentan propuestas inesperadas. Cuando esto ocurre, se requiere una reacción rápida. Uno tiene que tener a la mano un mecanismo ágil de consulta con las gentes que nos darán consejos sobre cómo avanzar en la negociación. Por esta razón, es absolutamente necesario también tener un buen dominio de los aspectos técnicos involucrados. Hoy en día, las negociaciones se hacen cada vez más complejas y se requiere un gran dominio técnico de detalle. Muchos de los países en desarrollo están en desventaja, puesto que solo pueden enviar pequeñas delegaciones para negociaciones comerciales y muy seguido no tienen la posibilidad de traer gente especializada que les podría proveer el soporte mínimo necesario para estar al mismo nivel de los industrializados. Pero aquí quisiera también hacer notar un elemento que merece una reflexión muy especial. Se trata del hecho que las negociaciones no solo dependen de las destrezas, no dependen exclusivamente de la capacidad de los negociadores, ni siquiera de su dominio de las reglas o su conocimiento de los hechos detrás del argumento intelectual. Estas negociaciones también son un ejercicio de poder. Esto es, no debemos olvidar que en las negociaciones comerciales, así como en las negociaciones en general, un elemento muy importante y muchas veces decisivo es la formación de coaliciones y alianzas entre países con mentalidad similar para promover sus intereses. Permítanme darles ejemplos concretos. Durante la ronda de Uruguay, una de las alianzas más exitosas
fue la coalición de los exportadores de productos agrícolas. Se le llamó el Grupo Cairns, porque primero se reunió en la ciudad australiana llamada Cairns. Este grupo fue muy diverso, muy heterogéneo en su composición. En épocas anteriores hubiera sido difícil imaginar la interacción de un grupo negociador que consistiera de representantes tanto de países industrializados como en desarrollo. En ese grupo se incluyeron países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros altamente desarrollados, y también naciones latinoamericanas tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, también países asiáticos como Malasia, Tailandia y las Filipinas, y hasta un país que era en esa época comunista.